Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy, continuando con el tema de las emociones, vamos a hablar sobre dos que están íntimamente vinculadas, que son el asco y el desagrado. Y, por supuesto, nada mejor que platicar con Ana Paola al respecto. Hola, ¿cómo estás, Ana Paola? Bienvenida. Hola, Carlos. Bien, pues aquí con otro video más. Creo que esto ya sería como el último de los videos de las emociones básicas que tenemos como tal en el ser humano. Que de hecho, si también han visto la película de Intensamente, ahí más o menos estamos guiándonos también en eso. Ya nos quedaría ahora el asco o la repulsión. Y pues creo que ha sido uno de los episodios como de temas muy interesantes, sobre todo el nivel básico de la psicología, de que creo que a todos nos podrían ayudar y que pareciera que es muy sencillo y que nos los enseñan en las primarias, kinder, y no es así, ¿no? Entonces ya a lo mejor analizarlo desde una manera más adulta nos va a ayudar a contemplar otras perspectivas de las emociones que ni siquiera lo habíamos visualizado de una manera pues bien asentada, los pies en la tierra y con una forma de pensarlo ya más adulta, ¿no? De darle la importancia que requieren estos temas de las emociones, de cómo las sentimos, de cómo las transmitimos y de cómo se sienten en nuestro cuerpo inclusive. Y sí, ahora podríamos determinar primero qué es asco y qué es repulsión, ¿no? Bueno, primero, como contexto, recordemos que estamos hablando de las emociones. Si están viendo este video y no han visto los demás, creo que es buena idea que le den una vueltecita a las otras emociones para que comprendan para qué son y cómo gestionarlas de forma adecuada. En el asco y el desagrado son emociones básicas y estamos hablando de cuestiones que el cerebro genera automáticamente o emociones que el cerebro genera automáticamente, sobre todo a partir de un malestar. Cuando este malestar es un poco difícil de identificar, cuando es ambiguo, por ejemplo, entrar a una habitación o entrar a una oficina y decir, no me siento muy a gusto aquí, a eso le llamamos desagrado. Normalmente a la gente lo etiqueta como malas vibras. Es decir, este lugar me da malas vibras o esta persona me da malas vibras. Aunque bueno, si no lo tenemos ubicado sería desagrado. Y cuando ya lo tenemos ubicado, ya sé, es por una persona o porque huele a esto que está echado a perder o porque la luz está muy oscura y me genera también un poco de miedo. Cuando ya lo tenemos ubicado, ahí podríamos decir que puede llamarse asco. Entonces, asco y desagrado son emociones de malestar que el cerebro nos lanza principalmente para invitarnos a alejarnos. Okay. Y es muy interesante este tema porque normalmente no le damos la relevancia a estas emociones y hay investigaciones que sugieren que si le diéramos mayor relevancia, sobre todo a estas dos, probablemente podríamos ahorrarnos muchísimos problemas en el futuro. Ahorita les compartiré un poquito más al respecto. Sin embargo, en términos generales, el asco y el desagrado es un malestar ante una situación, ante un lugar, ante una persona. O un grupo de personas, cuando es difuso, estamos hablando de desagrado, y cuando está claramente ubicado, ya estaríamos hablando de el asco. Y en la película de Intensamente, creo que el personaje, por lo menos en la traducción en México, le pusieron desagrado. Era una muñeca color verde. Y es interesante porque aunque la imagen que se tiene sobre el desagrado es que tiende a ser como una actitud de desprecio o despectiva, en realidad pues es una emoción básica, es algo que genera automáticamente el cerebro y simplemente lo que nos invita a hacer es alejarnos. ¿Cómo ves? O sea, el alejarnos podríamos decir, empezar instintivamente, si a lo mejor la carne está podrida, el hecho de que está podrida nos podría hacer daño, nos podría generar un peligro, por eso no tenemos esa emoción de desagrado para que no nos acerquemos a ella o no la consumamos, ¿no? O también el hecho de que, no sé, como tú dijiste, un ejemplo, si está oscuro,
pues la oscuridad también involucra ciertos peligros, ¿no? De que no sabes qué está ahí escondido, que pudiera haber un hoyo o algo donde caernos, o sea, detona también el cuidado, de tener más cuidado de nuestra propia protección y de que los peligros, pues tengamos más precauciones. Entonces, al final del día es una emoción que nos involucra también el hecho de cuidarnos a nosotros mismos, y que no necesariamente se podría ver de una manera como despectiva o mala, ¿no? Creo que también es una de las más útiles. Sí, definitivamente. De hecho, hay investigaciones que sugieren que de personas que han trabajado con mujeres que han sido víctimas de abusos o de violaciones, se estipula, aunque obviamente esto no es cuantitativo, sino más cualitativo, es decir, no se puede obtener una estadística perfecta de esto. Sin embargo, algunas personas que han trabajado con este tipo de población, con este tipo de mujeres, mencionan que en el 80% de las ocasiones las mujeres sentían algo aversivo al ir por tal lugar, o al ir con tal persona, o al cambiar su ruta por alguna circunstancia. Y esto habitualmente es lo que conocemos como sexto sentido o intuición, y que le damos como un carácter de algo medio esotérico, ¿no? Medio mágico, medio fantasioso, religioso, espiritual. Y desde el punto de vista científico, en realidad es que lo que ocurre es que mi cerebro, ante una situación que vive o ante una situación que observa, por ejemplo, en algún documental o en alguna película, etcétera, va creando un mapa, y cuando una nueva situación se parece a esa anterior, como el mapa se parece, el cerebro en milisegundos lanza una señal de advertencia, aunque puede ser esta señal de desagrado o de asco. El problema es que hemos sido entrenados para minimizar las señales que nuestro cuerpo nos da, para que de alguna manera no le prestemos verdadera atención y simplemente deshabilitemos esa alarma. Generalmente estas mujeres mencionan que sintieron algo, ¿no? Su intuición les decía no te vayas por ahí, o no salgas con tal persona, o etcétera, y sin embargo ellas mismas se dijeron que estaban exagerando y que probablemente pues tenían que ser más valientes, o que tenían que ser más positivas, más optimistas, y lamentablemente pues les tocó vivir situaciones terribles. Entonces se parte de la idea, muchas personas que trabajan con este tipo de población parten de la idea de que si le hacemos caso a nuestra intuición, en la mayoría de las ocasiones nos salvaremos de futuros peligros, entendiendo que la intuición no es algo mágico o esotérico, simplemente es nuestro cerebro dándonos señales en milisegundos. Sí. Eso me da como mucha pauta, o me recuerda a también cuando hay entrevistas de trabajo, te ponen esquemas de trabajo piramidales, ¿no? Y te empiezan como a lavar el coco y diciendo cosas, y tú estás con la situación de, y si es peligroso, y si en realidad no está funcionando, y como que estás como renuente, pero te lavan el cerebro de tal forma que te hacen decir, es que es el miedo que tú tienes no debería existir, y por eso tienes una mentalidad de fracasado, ¿no? Entonces, también implica esto, ¿no? El rechazo de saber que existe un peligro, y que a lo mejor, como tú lo llamas, a lo mejor puede ser intuición o rechazo, o tú sabes que esto implica un peligro, y está latente esta emoción de que esto puede ser peligroso porque sabemos cómo está actualmente la vida. Y al final del día, siempre en esta emoción que a lo mejor dices, tengo esta intuición, pero pues tengo que pensar positivo, porque si no, a lo mejor se me va la oportunidad magnífica que voy a ganar millones, y que voy a no sé, no puedo tener miedo siempre, o este tipo de clichés también, de frases motivacionales que te dicen de que todo está en tu cabeza, y que si tú lo piensas se puede hacer, y que si estás con este miedo y estás dudándolo es porque por eso nunca has progresado, y por eso nunca puedes tener el éxito, y rompe con estos paradigmas. Para poder tener el éxito tienes que pensar en positivo, ¿no? Entonces este tipo de cosas, tanto no solamente para las mujeres, en general
sobre todo en una población donde estás demasiado vulnerable, porque a lo mejor estás buscando también un trabajo donde pues pueda ser gratificado y no tan explotado. Todos también deseamos como que las características que a lo mejor hasta te dicen en estos lugares, ¿no? Y al final del día puedes llegar a caer, y a pesar de tener esta sensación de que a lo mejor esto no es lo que estamos pensando, a lo mejor esto es peligroso, pero pues tienes que pensar positivo y te meten en ese mood. Ajá. Claro, porque al sistema, en términos generales, pues lo que le conviene es que aprendamos a deshabilitar lo que nuestro cerebro nos está diciendo. Durante mucho tiempo se partía de la idea de que esta información de cómo gestionar las emociones, en realidad nadie nos las enseñaba. Actualmente lo que se piensa es que en realidad sí nos lo enseñan, sobre todo nos lo enseñan cuando somos niños, a partir de un aprendizaje vicario, es decir, a partir de la observación de cómo nuestros padres o tutores o las personas adultas a nuestro alrededor gestionan sus emociones. Y entonces terminamos aprendiendo, terminamos entrenados acorde con lo que al sistema le conviene. Por ejemplo, en el caso de los hombres es muy común que al día de hoy todavía haya familias en donde a los niños se les dice que los niños no lloran o los hombres no lloran. Sí. Y en el caso de las mujeres hay familias en donde al día de hoy todavía se les dice que las mujeres si reclaman, si se enojan, si muestran que están molestas, pues es que están siendo exageradas, que están siendo locas, que están siendo tóxicas, ¿no? Entonces, al final, sí hay un aprendizaje, y lamentablemente es un aprendizaje bastante negativo y que va en la dirección que al sistema le conviene, que es inhabilitar estas señales, tratar de fingir que no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, y con ello lo que genero es una represión de esas emociones. Llega un momento en donde obviamente se va llenando el vaso hasta que se colma, una gota derrama todo, y es cuando entramos en algunas crisis. Y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que algo tan pequeño me haya generado una depresión, o me haya generado un ataque de ansiedad, o me haya generado que pierda el control y quiera destruirlo todo? Pues porque ha sido no un solo evento, sino una acumulación de todos esos eventos. Entonces, esa es una forma muy común en la cual hemos sido entrenados y al final terminamos explotando. Hay gente que termina haciendo explosión hacia adentro, que se le conoce como implosión, que consiste en que para no mostrar nada de esto a su entorno y para no preocupar a los que están a su alrededor, empiezan, por ejemplo, a consumir alcohol, consumir drogas, fumar, a tener conductas que de alguna manera son negativas para dichas personas. Y todo eso que pues podríamos decir es bastante fuerte, en realidad surge a partir de no saber gestionar correctamente las emociones. Claro. Es decir, parte de las problemáticas sociales que vemos alrededor surgen de esto. Y claro que están intensificadas por condiciones materiales que hacen que sea todavía más difícil la vida. Por ejemplo, no es lo mismo cómo gestiona la depresión una persona que vive en pobreza a una persona que vive en riqueza, porque la persona que tiene recursos probablemente podrá acudir al psiquiatra, podrá acudir al psicólogo y podrá ir a clases de meditación o de yoga o ir a una clínica para que le enseñen cómo relajarse durante 3 meses. Y lamentablemente las personas que somos la mayoría, el 90% de la población del mundo, que no somos de clase media ni clase alta, pues no tenemos todos esos recursos para poder hacer frente a estas dificultades emocionales. Entonces, claro, a mí es terrible que sí nos lo enseñen por cómo nos lo enseñan, ¿no? Que es diferente a pensar que no me lo enseñan, porque pensar que no me lo enseñan es como bueno, pues se les olvidó. Pero si hacemos una remembranza, probablemente recordaremos
cómo nuestros padres o nuestros tutores o las personas adultas a nuestro alrededor cuando éramos niños actuaban ante diversas emociones. Por ejemplo, es muy común ver que las mujeres tratan de que sus hijos no les vean llorar, ¿no? Y entonces lo que les están enseñando es a reprimir, por ejemplo, la tristeza. ¿Cómo ves? Ok, entiendo el punto. En cuestión de la emoción, regresando a la emoción de la repulsión, ¿crees que también haya una tendencia a las mujeres o a los hombres de tener esta facilidad de demostrar esta emoción? Creo que en general a los hombres se les da más permiso de mostrar enojo, de mostrar desagrado, de mostrar asco, y a las mujeres se les da más permiso de demostrar tristeza, de demostrar miedo. Y obviamente esto genera que las mujeres, sobre todo en sociedades machistas como la nuestra, vivan con una triple represión, porque es, por una parte, el sistema les ha enseñado a reprimirse. Por otra parte, la familia o el entorno más inmediato les enseña a reprimirse. Y por el otro lado, cuando ya se convierten en adultas y ya no están rodeadas de estas personas, como la lección ya fue aprendida, la mujer solita, dentro de su mente, empieza constantemente a reprimirse. Entonces, es muy importante identificar que sí es diferente el cómo gestionamos las emociones, qué tan mal las gestionamos si somos hombres o si somos mujeres. Digamos que las mujeres están más reprimidas en general por el tema del sistema. Sin embargo, tanto hombres como mujeres en general lo gestionamos muy mal, porque lo que el sistema habitualmente nos ha tratado de vender como estrategia para gestionar las emociones es fingir que no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Así es. Un poco como distraerme, ponerme a hacer otra cosa, y mucha gente lo que hace es ponerse a trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que obviamente como estás trabajando, en ese momento parte de esto que estás sintiendo no estás tan consciente de ello, y mucha gente se termina comprando la idea de que si se pone a trabajar en exceso, logrará evitar por siempre conectar con esas emociones. Y por eso tenemos a mucha gente que termina siendo workahólica, es decir, gente que termina trabajando 20 horas al día, porque en el fondo, eso que uno quizá no podría ubicar que tenga relación alguna con las emociones, tiene mucho que ver con las emociones, porque muchos workahólicos lo que hacen es tratar de evitar o de evadir esas emociones que no les agradan, en lugar de concientizarse de ellas y tratar de reflexionar el por qué lo están sintiendo. Y que irónicamente eso siempre nos hace sentir incómodos. O sea, al final de cuentas se sienten la emoción, se quedan en la emoción de la incomodidad. A mí me ha tocado mucho que también conozco hombres que son buenas personas, son atentos, son amables y son inclusive sensibles, pero les cuesta mucho trabajo demostrar físicamente un abrazo. No pueden ser tocados, no pueden ser abrazados. O sea, yo le digo a un primo, le digo, te amo. Uy, no, es como que hasta se pone nervioso, no, es bien raro, pero es porque a lo mejor a los hombres los educaron de cierta manera y hay una generación también detrás, y cuando no están inclusive a lo mejor acostumbrados de manera de la educación de sus papás, que no están acostumbrados que les digan, sobre todo a los hombres, ¿no? Te quiero, te amo, demuestra tus emociones, no pasa nada si lloras. Sí me sigo topando con personas que no les gusta, sobre todo a los hombres, no les gusta que los vean llorar de frente. Si les dices te amo, te quiero, se van, se voltean, no saben ni cómo responderte la mirada. Es bien complejo cómo creo que en ese aspecto los hombres están súper reprimidos, pero reprimidos, siendo que a veces son más emocionales, o igual, no lo sé. Sí, yo diría que somos casi iguales. Biológicamente, sí hay ciertas evidencias de que la mujer tiene mayor capacidad para empatizar, para ser compasiva, porque su cerebro evolucionó para prestarle atención a su entorno, a las personas a su entorno, aunque no hubiera previamente el lenguaje. Es decir, en las primeras culturas donde los lenguajes eran como muy básicos,
las expresiones faciales eran las que ayudaban, sobre todo a las mujeres, que eran en su mayoría las que se quedaban en casa, las que ayudaban a que pudieran cuidar e interpretar lo que estaba pasando con sus hijos o con las personas a su entorno. Porque en muchas ocasiones las mujeres eran las encargadas de cuidar a los niños y a las personas más adultas o a los enfermos. Aunque también hay evidencia de que sí hay mujeres que casaban, en proporción podríamos decir que sigue siendo mayoritaria en poblaciones antiguas, que los hombres se dedicaban más a la casa, aunque sí hay mujeres que también lo hacían. Y por ese motivo el cerebro femenino evolucionó para tener una mayor capacidad para lograr interpretar las emociones de los otros. Entonces, yo creo que sí, las mujeres tienen una mayor habilidad y efectivamente los hombres hemos sido muy reprimidos, hemos aprendido a ser muy reprimidos y generalmente todo lo externalizamos como si fuera enojo. ¿Qué tienes? Estoy enojado, ¿no? O me muestro enojado, estoy de malas. Cuando en ocasiones lo que realmente siento es tristeza. O a veces lo que siento es miedo. Entonces, sí hemos sido educados para ser muy reprimidos, para reprimirnos nosotros mismos. Sin embargo, creo que además de reprimirnos, también reprimimos a las mujeres. Entonces, las mujeres terminan siendo doblemente o triplemente reprimidas. Y por eso me parece que es importante que empecemos a entender cómo gestionar mejor estas emociones. Por ejemplo, el asco y el desagrado, en realidad lo que me está diciendo mi cerebro es aléjate. Eso es todo. Ni más ni menos. Y es muy importante entenderlo porque aunque parece muy simple, lo que a veces mucha gente hace es que ante el desagrado o el asco no se aleja, se queda y lo ve como una situación, exacto, como una situación de reto en donde su misión es lograr que eso que es desagradable deje de serlo. Y entonces empiezan de alguna manera a acostumbrarse a entornos agresivos, a entornos violentos, a entornos que pueden ser laborales, familiares, de pareja, etcétera, que obviamente no son sanos. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque no hemos entendido que ante el desagrado y el asco, lo que el cerebro me está diciendo no es quédate y enfréntalo y cámbialo y modifícalo y transfórmalo. No, simplemente me está diciendo aléjate. Eso es todo. No es tan difícil de hacerlo. El problema es que el sistema me termina enseñando algo contrario a lo que biológicamente me conviene. Claro, pero biológicamente, bueno, es que esto es un punto muy interesante porque también hay como toda una ideología detrás de ello y que también creo que está muy en boga el preguntarse hasta dónde podrías seguir intentándolo y seguir retándote supuestamente también para agrandar tu, no sé cómo le llaman, tu zona de confort, ¿no? Porque supuestamente si no sales de tu zona de confort no avanzas, no aprendes, no luchas y no consigues cosas, ¿no? Con cierto esfuerzo, entre comillas, más allá. Y de cierta manera, el hecho de que estás fuera de tu zona de confort te hace sentir que es esta situación de peligro, que no tienes las cosas bajo control, que necesitas hacer algo diferente, que te sientes incómodo o a lo mejor hasta inclusive inseguro de si estás haciendo bien o no las cosas. ¿Hasta qué punto sí deberíamos de no tomar en cuenta esta situación de incomodidad? Porque también, no sé si creo que también hay muchas personas que a lo mejor el hecho de que no quieren hacer las cosas o no quieren salir de esta zona de confort también te dejan ahí y no avanzas o no pudieras trabajar o hacer otras ciertas cosas porque a lo mejor hay un parámetro. Creo que sí también hay un límite, ¿no? De que sí o que no, pero hasta dónde podríamos determinar esto ya no es sano o ya te pasaste del límite. Claro, bueno, principalmente conviene cuestionar las ideas que el sistema nos lanza. Por ejemplo, esta idea de que necesitamos o tenemos que salir de nuestra zona de confort es una idea que primero conviene cuestionarla. Porque el ser humano lo que busca es tener confort, estar tranquilo, estar cómodo, estar en paz. Confort se refiere a eso, estar tranquilo, estar cómodo, estar en paz. El sistema me vende confort como conformismo.
Entonces, de alguna manera, cuando me dice tienes que salir de tu zona de confort, lo que me está tratando de decir el sistema es tienes que dejar de ser conformista, tienes que ir por más, ¿sí? Y obviamente primero conviene cuestionar esta idea porque la pregunta que nos conviene hacer es ¿y por qué realmente me conviene salir de esa zona donde me siento cómodo, tranquilo y en paz? ¿Realmente me conviene? Probablemente si lo analizamos fríamente la respuesta es no, porque si ya tengo, no sé, comida suficiente para hoy, pues probablemente no necesito seguir trabajando más para el día de hoy. Bueno, pero vas a trabajar para el día de mañana. Bueno, pues trabajaré el día de mañana. Pero ¿por qué el sistema me termina convenciendo de que tengo que salir de mi zona de confort, viendo confort como algo negativo? Porque en el fondo lo que el sistema quiere es que todo el tiempo estemos trabajando, todo el tiempo estemos haciendo cosas productivas. Y por eso nos termina inoculando, contagiando esta idea de que el confort de alguna manera es negativo, lo cual es paradójico porque se supone que todos queremos llegar a cierta zona de confort. Entonces, de inicio, es una frase un poco como manipuladora, ¿no? Porque todos queremos llegar a la zona de confort, pero el sistema nos dice que lleguemos a esa zona de confort, pero que luego no nos quedemos ahí, sino que vayamos por algo más. Y esto lo que genera es el aspiracionismo, que consiste en siempre quiero más, que tengo una pantalla de 30 pulgadas, ahora quiero una de 50, que tengo una de 50, ahora quiero una de 80, que tengo una de 80, ahora quiero una de 200. Y nunca es suficiente porque obviamente el sistema siempre está produciendo más. Y si yo me termino comprando la idea de que siempre tengo que salir de mi zona de confort, nunca me sentiré realmente en paz. Sin embargo, pensando en, bueno, a veces sí es buena idea enfrentarme a nuevos retos, tratar de intentar cierto número de ocasiones que este entorno que considero retador, pues un poco tratar de estar a la altura, ¿no?, del reto, tratar de superarlo. Por ejemplo, un deportista, ¿no? A lo mejor un deportista se esfuerza por llegar siempre a superar ciertos tiempos, por ejemplo, un corredor, ¿no?, para disminuir sus tiempos, para poder tener mayor posibilidad de ganar una medalla, etcétera. Y sí, evidentemente, sí conviene en ocasiones intentar salir de esta zona, entendiendo que en realidad no es algo obligatorio ni es algo que tienes que hacer en todos los ámbitos de tu vida. Es decir, yo puedo en este año enfocarme a tratar de salir de mi zona de confort en lo referente a idiomas que manejo. Y a lo mejor el siguiente año es tratar de salir de mi zona de confort de mi ámbito laboral. Y a lo mejor el siguiente, y hacerlo de una forma como muy voluntaria y muy a partir de mis propias decisiones de lo que me conviene hacer, creo que es una mejor forma a creer que en todo tengo que salir de mi zona de confort y tratar de hacerlo todo al mismo tiempo. Ahora, ¿cuántos intentos me conviene hacer, por ejemplo, en una relación de pareja? Obviamente hay que hacer concesiones, obviamente algunas cosas se tienen que negociar, obviamente algunas cosas no me gustarán del todo y lo platicamos. En el contexto. Claro. ¿Y cuánto tiempo o cuántos intentos conviene dar para que pues veamos si conviene alejarme o seguirlo intentando? En psicología lo que normalmente se sugiere es dar 2, máximo 3 intentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si doy solo uno y digo, no, tuvimos un problema, bye, claro, salvo que sea muy grave, ¿no? Por ejemplo, que mi pareja me golpee. Ahí, honestamente, la psicología nos sugiere que demos más oportunidades. En cuanto hay violencia, conviene alejarse. Ahí checarlo con el violentómetro. Exacto, y hay una herramienta que es el violentómetro, que fue hecho por el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Lo pueden googlear, así, el violentómetro, y ahí pueden identificar los distintos grados de violencia. En general, cuando hay violencia, la sugerencia es no dar más oportunidades. Sin embargo, pensemos en, no sé, un problema que es también muy común, por ejemplo, el manejo de las cuentas, de las finanzas en pareja. Imaginemos que tu pareja, tu esposo, tu amante, se gastó el dinero que tenían ahorrado para, no sé, un viaje. Se puso a jugar apuestas en línea y se lo gastó.
No es violencia como tal, es una situación bastante desagradable. Sin embargo, ahí podríamos decir, bueno, es un gran evento que impacta negativamente a la pareja. ¿Cuántos intentos se podrían hacer para intentar que esa pareja subsane esas situaciones dolorosas y pueda seguir? La sugerencia sería 2 intentos, ahí ya fue 1, o sea, todavía tienes como una chance más, máximo 3. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que cuando la persona supera esos límites, Sí. perdona 5 veces, 10 veces, lo que inconscientemente le está diciendo al otro es, no importa que lo vuelvas a hacer, siempre te lo voy a perdonar, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, como ese es el mensaje, pues de alguna manera el otro lo capta y dice, pues no pasa nada. Entonces, por eso es muy importante identificar que en muchas ocasiones este desagrado y este asco en realidad nos están dando una señal súper clara y que conviene hacerle caso. En muchas ocasiones nos dice, no estás disfrutando este reto, no estás sintiéndote a gusto aquí, y probablemente aunque lo logres cambiar, tampoco es que te vas a sentir totalmente bien. Por de una vez, aléjate. Claro. El problema es que a veces nos obstinamos un poquito. Con toda esta plática es que me acuerdo como hasta tuve flashazos de fábulas que me contaron, ¿no? Está el cuento de la cigarra y la hormiga, donde no me acuerdo cuál es, creo que la hormiga trabajaba mucho e inclusive almacenaba cosas, y la cigarra se divertía y no trabajaba, y ya cuando llegó el invierno no tenía comida, y la hormiguita sí. Entonces, de hecho se burlaba la cigarra de la hormiga porque la hormiga había trabajado de más y no tenía. Entonces aquí también, eso yo me lo grabé mucho. De hecho también creo que a veces soy más hormiguita en ese aspecto que cigarra. Y también en esto como que a veces como me hace el corto. También hay una historia que me abrió mucho los ojos en este aspecto de que a un señor le fue de vacaciones y estuvo platicando con un pescador. Y le dijo al pescador, oye, juntaste muchos peces, ¿no? Para hoy. Y qué padre, oye, si compras otro bote y te levantas más temprano y terminas de pescar más tarde. Y le dice el pescador, ¿y para qué? Y el otro, no, pues así vas a conseguir más botes y después te haces, no sé, una super empresa de pescados y vas a tener mucho dinero y ya después no te vas a tener que trabajar más y después puedes ir de vacaciones a pescar y puedes nada más levantarte y hacer lo mismo que está haciendo justo en ese momento, pero tienes que generar todo un proceso de trabajo aún mayor para llegar al punto en el que está, ¿no? Entonces era como muy irónico que todo el proceso y todo el mayor trabajo que quería que hiciera para poder llegar justo en el punto en el que ya estaba. Entonces, como que estas dos fábulas son muy, muy contrastantes, pero creo que los dos tienen un porqué y tienen una historia importante que contar y que no sé si se puede equilibrar inclusive un poco de los dos, ¿no? Claro, bueno, es que la historia de la hormiga y la cigarra, en la cigarra como tal era un personaje que nunca trabajaba. Es decir, todo el tiempo estaba como de fiesta. Digamos que ese era realmente el problema. En la historia del pescador sí trabajaba. Lo que hacía el pescador era que primero desayunaba con sus hijos, luego trabajaba un rato y luego se echaba una siesta, y luego volvía a trabajar un rato, terminaba temprano, iba con su esposa y sus hijos, es decir, lograba un equilibrio. Entonces, en realidad no son, o sea, aunque podrían parecer historias contradictorias, en realidad no, porque tanto la de la hormiga, pues el personaje de la hormiga como el personaje del pescador, lo que hacen es trabajar. La problemática en el caso de la hormiga era que trabajaba todo el tiempo y nunca se divertía. Y en cambio el pescador sí lograba hacer como ese equilibrio. Trataba de encontrar un equilibrio en su día a día. Entonces, si tú me preguntaras cuál de esas dos historias te parece más genial, sin duda la del pescador, porque creo que el pescador, bueno, esa historia del pescador, lo que hace es tratar de transmitirnos la relevancia de hacer o de tratar de encontrar un equilibrio diario.
el sistema en el que vivimos nos ha vendido la idea de que el equilibrio lo tenemos que encontrar el fin de semana. Es decir, yo me mato trabajando de lunes a viernes y sábado y domingo vivo la vida loca, lo cual en esencia tampoco es equilibrado, porque son 5 días de trabajo por 2 días de descanso. 5 y 2, pues no son lo mismo. Lo idóneo sería trabajar 3, o sea, si eso que el sistema nos inculca tuviera sentido, tendría que ser trabajar 3 días y medio y descansar o divertirme 3 días y medio, para que entonces sí hiciera como un cierto equilibrio. ¿Sí? Sin embargo, aún así la historia del pescador me parece la más genial, porque lo que trata de hacer el personaje es encontrar un equilibrio diario. Y a mí me parece que solo así es sostenible esa situación a lo largo de los años. Porque llega un momento en donde, por más que quieras tratar de divertirte los fines de semana, has trabajado tanto de lunes a viernes que lo único que quieres es dormir. Ni siquiera sientes realmente fascinación por ir a comer a un lugar o ir a hacer una actividad con tu esposa, con tus hijos o tu esposo, o qué sé yo, porque estamos tan cansados por esa rutina que el sistema nos ha impuesto, que creo genuinamente que lo más sensato es tratar de encontrar un equilibrio diario. Y si la vida que tenemos no nos permite tener un equilibrio diario, ¿qué sería, por ejemplo, un equilibrio diario? Bueno, si no nos permite tener un equilibrio diario, creo que conviene empezar a modificar significativamente nuestra vida. ¿Qué sería un equilibrio diario? Un equilibrio diario sería por lo menos 5 factores relevantes. 1, que puedas desayunar, comer y cenar de una forma tranquila. Cada vez es común ver a gente que desayuna o no desayuna. Si lo hace en 15 minutos, ¿no? Igual gente que a veces no le da tiempo de comer, ¿no? Por estar trabajando. Y cena un montón. Entonces sí, exacto, y entonces obviamente se desequilibra y termina cenando el triple. Entonces, 5 factores que son claves para saber si estás empezando a tener cierto equilibrio en tu día serían desayunar, comer y cenar con calma. ¿Qué sería con calma? Mínimo 1 hora, pero 1 hora para la actividad. Porque, por ejemplo, es muy común en las ciudades en donde el godín tiene que salir de la oficina y tiene que caminar 15 minutos a la fondita y tarda 15 minutos en servirle y entonces tiene que comer 15 minutos porque tiene que regresar de la fondita, que es minutos. Entonces, eso no es 1 hora. 1 hora me refiero a 1 hora para estar solamente comiendo y platicando o viendo series o viendo películas o qué sé yo. Entonces, desayuno, comida y cena. Una cuarta actividad que también es importante es hacer ejercicio. Claro. Que todos los días tengas por lo menos 1 hora para hacer ejercicio, que no tiene por qué ser algo tortuoso. Hay gente que odia el gimnasio, por ejemplo. No tienes por qué ir al gimnasio, puedes simplemente caminar, puedes correr, puedes ir a bailar. En realidad no hay como mayor problemática. Y lo quinto que convendría es tener tiempo, por lo menos 1 hora, para poder hacer actividades que el sistema considera improductivas. Léase echarte una siesta, leer, ver una serie, ver una película, platicar con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos. Eso que parece como muy normal, hay muchas personas que al día de hoy ya no lo hacen porque su tiempo no les da. ¿Y por qué no les da? Pues porque han optado por trabajar prácticamente todo el día y entonces tratan de hacer todo al mismo tiempo. Comen, ven una serie y platican con sus hijos al mismo tiempo. Obviamente así no funciona. Entonces, pero también es el mismo sistema que no te lo permite. Claro, por supuesto. Por eso es necesario rebelarnos ante este sistema y no terminar comprándonos esas frases manipuladoras que a cada rato nos quiere imponer. Entonces, sí, claro. Siempre en este modelo de psicoterapia que yo ocupo, que es el de las prácticas narrativas, junto con el cognitivo-conductual, aunque esto es más de prácticas narrativas, hay una frase que me fascina que dice: la persona no es el problema es el problema, que se refiere a que en realidad no es que la persona quiera arruinarse su vida,
o no es que la persona no sea lista y no se dé cuenta, es que vive en una situación, vive en un sistema que le impide moverse de ahí. Es como una jaula. Y entonces es importante darnos cuenta de eso y no encariñarnos con la jaula. Sí. A mucha gente le acontece. Y que luego, como se encariña con sus jaulas, pues termina metiendo en jaulas a otras personas, a sus hijos, a sus nietos, a sus parejas, etcétera. Entonces, a mí me parece que las historias que tú mencionas de la hormiga a la cigarra es una buena historia porque en el fondo lo que te dice es hay que encontrar un equilibrio. Ni la hormiga estaba en equilibrio ni la cigarra estaba en equilibrio porque la hormiga obviamente trabajaba demasiado y la cigarra no trabajaba nada. Entonces, ¿qué convendría? Haber encontrado un equilibrio. Sin embargo, la historia generalmente ve como buena a la hormiga porque trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y eso vienen hasta en los libros de la primaria, ¿no? Yo me acuerdo mucho de ese libro, del libro de lecturas. Entonces, ahí te das cuenta de cómo nos educan para el hecho de glorificar el que trabajes y que no te diviertas o que no tengas unas... y de hecho, esto está chistoso, pero sí venía en el libro de lecturas del gobierno, de la primaria, porque yo fui en primaria de gobierno. Y la historia del pescador la encontré en redes sociales. O no sé si tú la escuchaste en algún otro lado, pero yo solamente la escuché en redes sociales. Sí. Es de redes sociales, sí. Y obvio, para entenderla probablemente se requiere ser un poquito más grande, ¿no? Adolescente o ya adulto, ¿no? Creo que adulto principalmente, o sea, ya tener algo de experiencia laboral para entender que sí, mucha gente se mete en 250,000 nuevos proyectos, emprende 20 negocios, tratando de encontrar a la larga una estabilidad que en el presente les genera un nivel de estrés tan elevado que incluso si luego de 20 años de sufrimiento lograran esa paz y esa tranquilidad, a mí me parece que no tendría mucho sentido, porque ya se chutaron 20 años de estrés y de posibles infartos y apoplejías y cosas por el estilo, porque el nivel de estrés en ocasiones es excesivo. Entonces, creo que la historia en general, o sea, lo que más nos conviene entender es que hay que encontrar un equilibrio diario. Esta es la clave. Y si el equilibrio no lo estoy teniendo diario es porque estoy en un sistema que no es el idóneo y conviene empezar a modificarlo. Yo sé que a lo mejor no lo puedo cambiar de la noche a la mañana, sin embargo puedo empezar a buscar nuevas opciones laborales o puedo empezar a buscar otras formas de tener mi ingreso que no impliquen no tener tiempo ni para desayunar, ni para comer, ni para hacer ejercicio, ni para cenar, ni para convivir con mis seres queridos. Porque en el fondo creo genuinamente que si no haces eso todos los días, va a ser muy complicado si lo dejas siempre para el fin de semana. Porque a veces el fin de semana lo único que quieres es dormir. Claro. Porque estás tan cansado. Y en el fondo, si te percatas, esta idea de chambeale mucho y al final vas a tener tu recompensa, es también una idea religiosa. Sí, definitivamente. Aparte de si te golpearon una mejilla, pon la otra. Claro. Sí, claro. ¿Y aguántate toda la incomodidad porque es parte de la religión. Sí, por supuesto. Claro. Entonces, ¿por qué es así? Pues porque las religiones siempre son herramientas del mismo sistema para que de alguna manera pues recibamos este entrenamiento de la mejor forma posible. Y literalmente la gente religiosa entiende que en esta vida se viene a sufrir y que hay una después de esta vida en donde van a disfrutar un chorro porque han sufrido un chorro. A mí me parece que es terrible y creo que encontrar un equilibrio es lo más sensato, que significa trabajar y echarle ganas cuando trabajas y poner todo tu empeño, y lo mismo cuando descansas y lo mismo cuando estás viendo una serie y lo mismo cuando estás haciendo ejercicio. Entonces, creo que al final el equilibrio depende un poco más de nosotros. Tratar de encontrar ese equilibrio depende de nosotros, aunque tenemos un sistema que se va a negar a darnos ese equilibrio. Entonces, lo tengo que arrebatar, por decirlo así. El sistema no me lo va a dar. Incluso ahorita lo estamos viendo aquí en la ciudad, bueno, en México,
en donde se está peleando por jornadas laborales de solo 40 horas, en donde si te pasas de esas horas, todo el resto sea horas extras y que se tienen que pagar al doble. Y los legisladores se han negado a aprobar esa ley, se le llama la ley de las 40 horas, porque los empresarios no quieren. Entonces, al final es el sistema el que nos sigue subyugando y el sistema jamás va a querer nuestro bienestar. Nosotros tenemos que entender eso y tratar de rebelarnos ante ese sistema y conseguir, por medio de la manifestación comunitaria, que esto se dé. Por ejemplo, ya se aprobó, creo que el año pasado, la ley Silla, que consiste en que empleados que todo el tiempo están de pie, sus empleadores les tienen que poner una silla para que tomen descansos cada cierto tiempo, y aunque ya se aprobó, todavía no se aplica. Por ejemplo, las cajeras de Walmart se pasan horas de pie. Sí. No, y me hiciste recordar así flashazos de mi vida, cuando la primera vez que estuve trabajando, la primera vez estuve trabajando en una imprenta, pero que hacían cosas de materiales de playeras, tazas, de todo tipo de cosas, ¿no? Pero se encabronaban si te sentabas. No podías sentarte. No podías, o sea, estaban las 8 horas y si te habían sentado, ¿qué? ¿Estás muy cansada? O sea, no, hombre, no. Era un suplicio, o sea, no duré mucho porque yo no tengo la capacidad de tolerar a una gente que me trate mal. La neta, no puedo. Primero yo te mando a volar a ti antes de que tú me mandes a volar a mí, o sea, literalmente, no puedo. Y sí, digo, ni siquiera me pagas bien como para que te esté aguantando, digo, no es, por suerte no estoy tan mal, yo creo que gano más pidiendo en la calle, literalmente yo creo que se gana más en ese tipo de cosas, que tampoco es un gusto, pero oye, prefiero vender galletas, dulces o algo a que me trates de esa manera. Está muy mal, muy mal. Sí, entonces justo ahí es donde vemos la genialidad del desagrado y del asco, sí, en donde nuestro cerebro, por nuestro propio bien, nos dice, aquí no es, aléjate. ¿Cuál es el problema? Que a veces nos obstinamos en tratar de cambiar un entorno o a una persona o una situación que en realidad pues, no podemos cambiar. O que a veces, incluso si logramos cambiarle, el esfuerzo es tanto que ya que terminas haciendo cuentas, salió más caro el caldo que las albóndigas. O te dicen que de todas maneras todo es así, que te tienes que acostumbrar porque si no, no vas a trabajar y que todos los lugares son iguales, ¿no? Claro. Y que también, que en dado caso tú eres el que estás mal porque apenas estás iniciando y que tiene que ser así, tienes que sufrir mucho para poder avanzar y que inclusive pasan los años y de todas maneras no consigues las cosas porque de todas maneras no sufriste a lo mejor lo suficiente, no sé. Claro. Me voy a dar latigazos, a lo mejor se contentan. Claro, sí, al final es este sistema, ¿no? Que por todos lados nos trata de dar el mismo mensaje y por eso mucha gente se lo termina creyendo. Porque si te lo dicen en un lugar y en otro lugar y en otro lugar, pues a lo mejor algo de razón tendrán. En realidad no, te lo dicen porque esos lugares son simplemente herramientas de ese sistema para transmitirte como la misma grabación, con palabras diferentes. Sin embargo, al final es la misma idea. Sufre ahorita y en el futuro recibirás tu recompensa. A mí me parece que esa es una terrible forma de vivir. Creo que la vida no implica que tengas que estar sufriendo todo el tiempo. Creo que la vida implica un equilibrio. Hay una forma también, a los diseñadores gráficos luego les dicen, no, mira, te voy a pagar como publicidad, te voy a recomendar a todos los demás, o sea, esa es su forma, ¿no? De, ay, sí, no te preocupes, tú trabaja y ya después no te voy a pagar, pero te voy a recomendar. Y todos los recomendados, y las personas amigas quieren llegar y con descuento o con muy bajo, no, pues mejor me pongo a vender chicles. La señora de las memelas no le tengo que estar pidiendo rebaja. Claro. Sí. Sí, en muchas ocasiones incluso es ahí donde nos falla el hacer cuentas, ¿no? Porque mucha gente, ya que analiza cuánto está ganando por hora, puede llegar a la terrible conclusión de que gana menos que alguien que vende galletas de puerta en puerta, ¿no? Que uno lo puede ver como un trabajo en donde no se gana nada de dinero, o alguien que o los limpia menos. ¿no?
o alguien que pide limosna y uno dice, no, pues, o sea, yo gano mucho más. Y a veces haciendo tengo título. Ajá. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, creo que sí conviene que, primero que analicemos bien la situación en la que nos encontramos y que a partir de ello determinemos qué es exactamente lo que nos conviene hacer. Y para empezar, aceptar las emociones que estamos sintiendo, dándonos cuenta de que son mensajes positivos que mi cerebro me da por una razón sensata, y que si le hago caso, en la mayoría de las ocasiones el resultado será positivo para mí. Si termino alejándome de lugares en donde siento desagrado o asco, o de personas o de situaciones donde siento desagrado o asco, en general me voy a ahorrar muchos problemas en el futuro. No está tan difícil. Sí, claro, digo, la mayoría de las personas te puede dar mucho desagrado y asco, pero pues así es mejor alejarte y estar a lo mejor con pocas personas. Claro. Y creo, en esta generación se le ha tratado de menospreciar, es la palabra, porque aparte se le llama la generación de cristal, pero creo que es la generación que más ha luchado por sus derechos laborales y también el que tenga también derecho a pensar de manera diferente y también a demostrar sus emociones. Eso me parece algo muy importante en el cambio de la humanidad. No sé si a cierto punto va a ser hacer una mejora, pero por lo menos estamos intentando hacer un cambio drástico a comparación de las otras generaciones. Los que más están acomplejados, enojados, encabronados, son los empresarios con esto. ¿Por qué? Porque están queriendo que nosotros tengamos salarios mínimos para que las empresas grandes puedan venir y aquí a tener sus industrias, pero que nosotros nos paguen una miseria. Digo, creo que estamos hablándole a cierto sector de la población, obviamente, ¿no? Se sobreentiende que también en qué sector de la población hablamos, que es como el 80% de la población mexicana o latinoamericana, y que no obreros o personas microempresarias o pymes o ciertas situaciones de ese rango son los más afectados en esta situación. Inclusive las personas que creo que a veces quieren crear empresas se ven en esa necesidad también de decir, bueno, o me tengo que fletar a pagar salarios paupérrimos porque si no tampoco no va a prosperar mi negocio. Y terminas no pudiendo hacer nada y con las manos amarradas. Es algo que en verdad genera mucha desesperanza, mucho frustración, porque aunque uno quisiera también apoyar y tener una empresa o generar algo bien, tampoco te da la empresa para poder, porque hay mucha competencia y también tienes que generar bajo un esquema de a lo mejor salarios bajos o para empezar la empresa y solamente el 2% de las empresas que se intentan generar en México son las que salen victoriosas, el 2%. Claro. Entonces, es complejo y por eso, bueno, a lo mejor no sé si me estoy yendo mucho más a otro tema, pero estamos con el desagrado y esta parte del desagrado, parte de la sociedad y cómo estamos funcionando, ¿no? Sí, a mí me parece que es importante identificar que muchas de las empresas que funcionen, pues empiezan explotando a otras personas. El problema es que en muchas ocasiones no es que, bueno, el primer año les pagué terrible y ya el segundo año les compenso todo lo que no les pagué porque me fue mejor. La realidad es que no. Sí. Que empiezan explotando a sus empleados, todo el tiempo los terminarán explotando. Y como que se desquitan por lo que fueron explotados ellos. Claro, porque además eso fue lo que les dio el éxito. Entonces, por eso hay una frase que me parece bastante sensata que dice que no hay riqueza inocente. Es decir, toda persona que es rica, rico se entiende como una persona que ya no requiere trabajar un solo día de su vida de aquí hasta que se muera, porque ya tiene suficiente dinero para mantenerse sin tener que trabajar un solo día más. Las personas ricas muy probablemente hicieron esa riqueza a partir de la sobreexplotación de otras personas. Entonces, claro, que todos queremos ser ricos, si logramos entender que probablemente para lograrlo tendremos que explotar a otras personas, quizá cambiaremos la meta
de ser ricos para otras metas que no involucren afectar a terceras personas. Así es. Entonces, por eso el sistema no es algo que éticamente sea sostenible, porque si para lograr ser rico, que es lo que el sistema pregona como la meta máxima, necesito afectar a terceros, éticamente, incluso aunque me vaya bien en este sistema, éticamente probablemente mi conducta será muy cuestionable. Entonces, por ese motivo, creo genuinamente que por ese y muchos más motivos conviene ir en contra de este sistema y tratar de entender que solamente tiene sentido generar nuevas empresas si estoy dispuesto a generar sueldos realmente acordes con el nivel de vida que quiero que tenga mi gente. Y si no me es factible, pues significa honestamente que no soy capaz en este momento de generar una empresa. Es decir, la única forma de generar una empresa que funcione es explotando a la gente, pues probablemente es porque mi idea no es viable, ¿no? Entonces, creo que a veces aceptar la realidad, aunque sea doloroso, es lo más ético, porque terminas entendiendo que quizá solo puedes hacer un pequeño negocio y no un gran negocio, porque para hacer ese gran negocio, pues tienes que pasar a fregar a mucha gente. Sí. Y yo creo que así no se puede dormir en paz todas las noches. Bueno, no lo sé, nunca he sido rico, no lo seré. Y bueno, no sabría decir si los ricos realmente pueden dormir en paz todas las noches. Creo que no, porque requieren guaruras y muchos sistemas de seguridad en sus casas. Entonces, no sé qué tan tranquilos estén realmente. Pero bueno, el punto es que creo genuinamente que si le hacemos caso a nuestro cerebro, nos va a guiar por caminos bastante adecuados. Y creo que en ocasiones el error consiste en no hacerle caso o fingir que no estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Sí. Entonces, la invitación es a háganle caso a su cerebro con respecto a estos temas de las emociones. Claro, y racionalicen, en dado caso, sobre todo, bueno, hablando del desagrado, que a lo mejor nos fuimos muy, muy en general porque expresamos el desagrado con este sistema económico y que al final del día el punto es saber cómo se siente, de dónde viene, cómo te puedes sentir incómodo y que otras personas te pueden hacer sentir incómodo, ¿no? Aparte es aprender a poner límites, sí saber dónde está el peligro y también saber enfocarnos cuál es el peligro que podemos tener nosotros mismos si aceptamos o no hacer caso a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de seguir en la carrera de la rata, sabiendo que hay una cierta incomodidad y que a lo mejor nunca va a haber una satisfacción, a lo mejor han de decir, ¿por qué nos metemos tanto en este tema o ya no salimos todo del tema? Entonces, como que para retomar los puntos e hilarlos, el hecho es que la incomodidad se involucra en muchas situaciones y creo que el que ahorita estamos hablando de esto es porque el sistema económico nos hace de sentirnos demasiado incómodos y nos hace una manipulación muy grande. Entonces, empieza por ahí, a lo mejor obviamente desde el hecho emocional, el hecho biológico, el hecho de que te alejes de las cosas básicas, si está algo descompuesto, si está la persona que te violenta, es parte muy, muy básica de tu círculo, ¿no? Pero hay cosas que no notamos, que estamos viviendo de la manera incómoda porque estamos en este sistema. Entonces, el hecho es que también hay que analizar y ver qué tipo de peligros hay y qué tipo de soluciones le podemos dar y qué tipo de límites podemos poner. Entonces, esta ideología sistemática hay que romperla y cuestionarnos para poder así también entender por qué estamos sintiendo esta incomodidad y hasta dónde podemos darle la pauta de decir, ok, me salgo tantito de la zona de confort o continúo o pongo mis metas bien en claro y que, entre comillas, me pueda sentir incómodo un poco, pero por una buena razón o por progresar en ciertas metas que yo ya tengo bien configuradas, es decir, esto me hace satisfacción. Y sin afectar a terceros, ¿no? Porque creo que eso también es un punto a tomar muy en cuenta. Bueno, esas serían las ideas que queremos compartir el día de hoy con respecto a esto.
Y si quieren ver qué hacer con el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, etcétera, pues les recomendamos que le echen un ojito a los otros videos que ya subimos. Sí, así es. Y también, pues próximamente ya les estaremos avisando que estamos formulando todo lo que es un taller de las emociones para que se puedan inscribir con nosotros. Van a ser unos días a la semana, que ahorita vamos a configurar bien eso y ya les estaríamos dando la información. Pues muchas gracias por ponernos atención, por haber llegado hasta aquí. Les agradecemos, por favor, compartan este video, compartan el canal, otros videos, revísenlos. Espero que algo les haya gustado, que les haya llamado la atención. Si quieren poner algún comentario en la caja de comentarios abajo, compartirlo con la tía, con los amigos, con las personas que, no sé, les interese o quieran que escuchen esto, les agradecería mucho para que hagan crecer este canal. Y recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho, hasta luego.